bueno, se formó en Iruña un grupo de mujeres que estaban en contra de la ideología franquista y entonces tenían que apoyar a la gente que estaba en las cárceles. Y se montó un grupo de mujeres pues, para ayudar a los que estaban en el fuerte de San Cristóbal. Antes de la guerra, pues mira, llevaron al fuerte a todos los que eran de izquierda, los subían al fuerte. Allí los maltrataban todo lo que podían, les pegaban, les hacían de todo. Que la más subía al fuerte y además siempre decía hacer socorro rojo para los presos que estaban allá encarcelados, y nosotros no teníamos a ningún familiar allá en el fuerte. Entonces yo sé que visitó a diferente gente, desde una anarquista catalana hablaba hasta un gudari de algún pueblo de Vizcaya. Subíamos a Artica y de Artica habíamos hecho un camino, todos los que subíamos a ver a los familiares, hicimos un camino de tanto subir. Agarrábamos los hierros y por el camino, las plantas y por el camino subíamos. Y hacía un frío, en invierno había nieve hasta las rodillas. Mi bisabuela era una de las primeras que subió al fuerte, subía a traerles comida desde Segovia y ropa limpia, lo que podían. Te vi que subías hacia el fuerte San Cristóbal, luciendo la estrella roja y los emblemas sociales, luciendo la estrella roja y los emblemas sociales.